Chile también va a las urnas este domingo para elegir presidente, que seguramente no lo conseguirán porque tienen que tener 50%, y también otros puestos importantes que ya revisaremos en el Senado en parte y el Congreso en la otra parte. Y lo importante es que entran ahí varios factores de enorme reflexión para el Ecuador en juego. Uno, que vienen de una fallida asamblea constituyente que propuso una constitución que rechazó el pueblo. Y la otra, que aparentemente van a salir de un gobierno de izquierda, moderno, tanto que condenó al chavismo, siendo su presidente marxista o comunista, pero a la vez muy reacio a las posiciones que se consideran tradicionalmente de derecha. ¿Qué es lo que está en juego? Deutsche Welle lo pone en contexto así. Un cierre de campaña marcado por la polarización política en Chile. Este miércoles el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, culminó sus actividades en Santiago con una polémica promesa de indultar a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019. Se lo voy a decir, no se lo mando a decir con nadie. Si llego a la presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar. Kaiser también señaló estar dispuesto a indultar a exmilitares condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Junto con Evelyn Matei, que celebra este jueves su acto de cierre, Kaiser figura tercero en los sondeos detrás del conservador José Antonio Kast del Partido Republicano y del oficialista Janet Jara, militante comunista, que encabeza las encuestas. En su cierre electoral, Jara centró su mensaje final en la continuidad del proyecto del presidente saliente, Gabriel Boric. En nuestro gobierno vamos a trabajar fuertemente para fortalecer la salud pública. Y nada de esto va a ser posible si nosotros como país no crecemos. Desde el otro extremo político, Kast cerró su campaña apelando a un Estado más reducido. Porque queremos un Estado que esté al servicio de los chilenos y no de los partidos. Queremos un Estado austero, un Estado eficiente, un Estado justo, que gaste menos en los operadores y más en las personas que lo necesitan. La campaña chilena estuvo marcada por debates sobre seguridad pública, la gestión del estallido social de 2019, las reformas económicas y el futuro del sistema previsional. Las encuestas apuntan a que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta este domingo, por lo que la contienda se resolvería en un balotaje el 14 de diciembre. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo.
Ya tienen un poco de contexto de las elecciones en Chile este domingo, de las cuales hablaremos también en Ver a su manera a partir de las 22 horas en vivo. Son todos los diputados de esa Cámara los que se eligen, 155 el domingo, y 25 de 50 senadores aproximadamente, voto obligatorio por primera vez, más o menos 16 millones de chilenos habilitados para votar. Y aquí una semblanza un poquito más detallada de Janet Jara, que va primero en las preferencias, 25, 26, 28%, con 3 o 4 de diferencia según las encuestadoras, de quien le sigue, que es José Antonio Cast. Janet Jara, abogada de 51 años y militante comunista desde la adolescencia, se convirtió en la candidata única de la coalición que gobierna con el presidente Gabriel Boric, tras imponerse con amplio margen en las primarias abiertas de junio. Jara busca unir al progresismo chileno y es la primera comunista con una candidatura presidencial competitiva dentro de un bloque de 9 partidos, entre ellos la Democracia Cristiana. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social y en 2022 asumió como ministra del Trabajo de Boric, desde donde lideró la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y una histórica reforma previsional. En su programa Un Chile que cumple, Janet Jara propone un gobierno centrado en 3 pilares: crecimiento económico justo, seguridad efectiva y un Estado que garantice vida digna a las familias. Entre sus medidas destacan avanzar hacia un salario vital de 750.000 pesos, apoyar a las MIPES, generar empleo decente, reforzar la policía y el sistema penitenciario, así como combatir el crimen organizado, garantizar salud básica y atención mental, asegurar viviendas y barrios seguros y fortalecer la educación pública con mejor infraestructura y apoyo a docentes. Durante la campaña se ha mostrado como una figura moderada dentro del Partido Comunista y ha recalcado que no está subordinada a sus decisiones. Se presenta como una dirigente práctica y conciliadora, dispuesta a superar las fronteras partidarias, aunque aún debe marcar distancia de los sectores más duros de su partido. Jara aparece como la favorita en primera vuelta, aunque podría ser necesaria una segunda ronda frente a su rival José Antonio Cast. Chile a punto de elegir una comunista que no parece comunista y que ha dicho que si gana se desafiliará del Partido Comunista porque tiene que gobernar para todos los chilenos. Es posible, es creíble, que lo explica, qué se puede aprender y cómo puede repercutir todo eso acá. Lo analizaremos en los próximos 60 minutos con alguien que justamente estudió allá en la Universidad de Chile, es doctora en estudios latinoamericanos. Vuelve a los tiempos, mejor dicho, a los tiempos la invitamos. Ingrid Ríos Rivera. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, la doctora Ingrid Ríos Rivera es politóloga y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, como les dije, docente investigadora de la Universidad Casa Grande y la Universidad de Guayaquil. Nació el 18 de septiembre del 87, licenciada en Ciencias Políticas. También máster en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Docente investigadora a tiempo completo en las instituciones que les mencioné. A medio tiempo en la Casa Grande, Dirección de Investigación y Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, integrante de grupos de investigación en comunicación política, liderazgo de contextos sociales y digitales latinoamericanos en la misma Casa Grande. Ha participado en proyectos de investigación sobre populismo en América Latina y comportamiento político, movimientos sociales y acción colectiva, identidades sociales y políticas, estudios decoloniales, estudios latinoamericanos. Más que suficiente calificación para darnos su primera impresión de qué se juega Chile este domingo y por qué están en juego esos actores.
Bueno, primero muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí nuevamente para Bienvenida. poder analizar el otro contexto electoral que tenemos este domingo, las elecciones generales en Chile, unas elecciones sumamente, bueno, importantes como cualquier otra elección nacional, pero también muy interesantes, porque vemos unos actores que ya los hemos visto antes, algunos candidatos que han estado ya varias veces, por ejemplo, el propio Kast, que es su tercera candidatura, también tenemos a Franco Parisi, que es la tercera candidatura, a Eduardo Artés, a Marco Enrique Jominami, pero en cambio tenemos un contexto distinto que todavía sigue marcado por el estallido social del 2019 y por la gestión del gobierno de Gabriel Boric, además por la subida en la inseguridad. Analicemos esos aspectos. ¿Cómo es posible que 6 años después lo siga marcando todavía el estallido del 2019? Bueno, yo creo que hay varios factores ahí. Un primer factor es el factor ideológico, ¿ya? Y es decir, el estallido del 2019 no fue únicamente algo coyuntural, sino que venía cargando como un bagaje ideológico y de necesidades y de deudas que el Estado chileno tenía con una parte de su población. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? La gota que derramó el vaso, bueno, digamos que materialmente la subida de peso del pasaje del metro, ya, y que además tocó a los jóvenes que ya venían también dentro de un contexto ahora donde los jóvenes están más movilizados, a pesar de que se cree que son más apáticos, pero en cambio están movilizados, tienen más herramientas y tienen más plataformas para poder movilizarse, entonces se volcaron a la calle. Esto con todo lo que tiene que ver con la seguridad social, las pensiones y la ¿Eso educación. significa que el modelo, el milagro chileno del que se hablaba hasta entonces, no fue tal o tuvo una grieta demasiado grande que descuidó? Yo creo que tuvo una grieta muy grande que descuidó. Una de las cosas que más se recalca y que ya desde antes del estallido se recalcaba de Chile es que un país que económicamente en los índices macroeconómicos es muy estable y que el chileno o la chilena tiene una calidad de vida buena, sin embargo hay mucha desigualdad. Y la desigualdad es un porcentaje grande y eso fue lo que poco a poco fue calando para que se vertiera a la calle en el estallido. El otro factor que usted mencionó es la gestión de Boric. ¿Por qué le ha ido tan mal? Bueno, yo discrepo un poco. Yo siento que la gestión de Boric fue de menos a más. Ajá. Sí, me parece que al comienzo también un presidente, el presidente más joven de Chile, un presidente que salió del estallido social, de la juventud, activista, entonces que llegó a la gestión y llegó con gente en su mayoría nueva, que tal vez eso fue por un lado algo bueno porque se pedía una renovación, pero por un lado algo malo porque era una carencia de experiencia de él y de su gabinete. Vino la constituyente, eso definitivamente fue una debilidad muy grande, ya que no se aprobó la nueva constitución. ¿Dependía de él moderar esa constituyente y no lo hizo? ¿Y permitió los radicalismos que pusieron ahí, que luego rechazó la gente? A mí me parece que sí, no. Porque tal como se planteó el gobierno de Boric, se planteó como un gobierno inclusivo. Y también si vemos en las primeras líneas, no es que él estuvo liderando el estallido. Él fue luego el presidente y lidera esa campaña, pero hubo diferentes caras dentro del estallido y en el marco de todo ese proceso. ¿Por qué entonces le atribuyen a él el fracaso al decirle no al pueblo a esa constitución? Porque luego, obviamente, al ser él el presidente y abanderarse del referéndum, claro, al ponerle una cara, se pone la cara de Boric. Y yo siento que eso fue una de las mayores debilidades de su gestión, pero él supo recuperarse. O sea, en base a lo que pasó con el rechazo a la nueva constitución, siento que él moderó su discurso y también supo leer el contexto. Ahora, lo otro que usted mencionó es un factor común en muchos países de América Latina y se cree que quien lo ha exacerbado es Venezuela. Haciendo con nosotros lo que hizo Cuba con Estados Unidos con los Marielitos en el 80-81. Va a haber una gran ola de migración. Ahí les mando un grupo de delincuentes como si fueran migrantes. Algo parecido con el éxodo venezolano. Tan fuerte es el Tren de Aragua, que fue capaz de minar la seguridad de ese país, del nuestro, de Perú. Sí, por un lado el Tren de Aragua y también, cuando pensamos en la inseguridad y el narcotráfico, estamos hablando de redes internacionales, no únicamente de Venezuela. Pero Chile no está en la ruta. ¿Por qué lo azota tanto? Está Ecuador, Colombia,
de Chile no salen para mandar droga a Europa y Estados Unidos. Porque en cambio es un país que de todas maneras no está en la ruta del narcotráfico, pero por haberse visto como blindado, yo siento que estuvo muy por debajo toda la parte del narcotráfico y está saliendo poco a poco a la superficie. Ajá. Fue una penetración silenciosa. Exacto, silenciosa. Bueno, ya ven ustedes cómo hemos empezado y la cantidad de paralelismos, y sostengo yo lecciones que hay que aprender de eso en el Ecuador. Cualquier parecido con ciertas cosas de acá son pura coincidencia. Presidente muy joven, con gente nueva, pero inexperta. Una constituyente a la cual le puso él la cara, aunque no la manejó él, y terminó siendo él el rechazado. Más un fenómeno de inseguridad que guarda sus diferencias con Ecuador, pero que aquí, a mi juicio, es peor. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y en todas las demás nos pone RTU, gracias a lo cual llegamos a cerca de 40.000 hogares en simultáneo, 8.000 más según en el fin de semana por Radio Centro, 101.3 de FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 de FM Candela con K en Manabí, 89.3 de FM también La Bonita del centro del país en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana de 8 a 9 con Félix Narváez en Radio Sucesos. No hay a las 13 horas del debate de Centro Digital, que este viernes lo hicimos, porque es silencio electoral. Vieron ustedes una semblanza de Janet Jara. Vean ahora una del candidato que le sigue los pasos. Dijo la doctora que es tercera vez que se lanza, José Antonio Kast. Les vamos a recordar todos los días su eslogan, es Jara. El desempleo femenino es Jara. La presencia de 300.000 inmigrantes ilegales es Jara. El alza de las cuentas de luz es Jara. Los 40.000 compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera es Jara. Los 5.000 asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia es Jara. Todo eso y mucho más es Jara. Porque el Partido Comunista también es Jara. Porque Manuel Monsalve también es Jara. Y porque todas las cosas, para que nadie se olvide, Boric es Jara y Jara es Boric. ¿Qué clase de derecha es esa? ¿Cómo definir más allá de ese discurso flamígero de Kast su visión de esa tendencia? Bien, en Chile debemos recordar algo, que Chile sí es un país donde tenemos unas posiciones ideológicas más o menos aterrizadas y constantes, ¿no? O sea, en Chile podemos hablar de una izquierda que se ha mantenido y de una derecha que se ha mantenido. Ahora, es interesante no únicamente hablar de Kast como de derecha, sino que vemos el panorama de los 8 candidatos y vemos que la derecha está más dividida que la izquierda. Ciertamente, ahí está Kaiser y ahí está Matei, Evelyn Matei. Exacto. Y tenemos entonces una derecha que está tanto como conservadora, como es la de Kast, tenemos a Matei, que es una derecha más moderada, y tenemos a Kaiser, que es una derecha radical, ¿ya? Y vemos que... ¿Kaiser es el equivalente de Vox en España, por ejemplo? Sí, podríamos hablar de un equivalente, si pensamos geopolíticamente en la derecha del radical. PP en España para encontrar algún parangón. Podría ser también, porque si pensamos en las elecciones anteriores, donde estuvo Boric ya con Kast, ya es como el representante de la derecha, digamos. Ajá. Y Matei también, pero Matei es una derecha que puede tirar más al centro, y que eso es interesante, porque entonces los electores indecisos, sobre todo ahora pensando en el voto obligatorio, que lo vamos a ver más adelante, pueden irse por el lado de Matei al no querer una derecha como tan derecha, pero no una derecha radical. Bueno, usted ya se anticipó. En eso entraremos al volver. La novedad que es el voto obligatorio en las elecciones de Chile el próximo domingo. Chile nos ha mostrado los errores de la izquierda al irse a los extremos hasta provocar un golpe militar hace 45 años
y desperdiciar hace 3 la opción de una mejor constitución, yéndose a los extremos otra vez. Aquí estamos a tiempo de aprender la lección. Cuatro decisiones cruciales tomamos el 16 de noviembre. Menos asambleístas para la asamblea, partidos políticos que no le saquen plata al Estado, bases militares extranjeras que nos ayuden a combatir delitos transnacionales y una constituyente para elaborar nueva constitución que nos garantice seguridad y prosperidad. Nada más, ustedes deciden si lo quieren o no. Se abre una oportunidad para cambiar las cosas o seguir en lo mismo. Análisis, información y resultados por Centro Digital el 16 de noviembre. I hope it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope. We heard the rooster crow. All dressed and fit, full speed ahead. I hope, I hope. A splendid day to say that's you. Oh my, Sentai. Why, thank you. You know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it, Grumps? Estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. Wow. Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos, no sin antes recordarles que el programa es por OnePlus. Al día siguiente, 6 de la mañana, canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen. Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping el canal es 121 y el periódico digital Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. También en Imbabura y Carchi pone un reprise al día siguiente, Alborada 90.3 FM, solo que un poquito más tarde, 6:30 de la mañana. Este tema que empezamos a tratar con la doctora Ingrid Ríos al final del bloque anterior es una novedad en Chile, según lo reseña también BPI TV. Chile celebra unas elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por una transformación inédita. El voto será obligatorio para los 15,6 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esta medida, que convierte el sufragio en un deber cívico bajo pena de multa, podría duplicar la participación respecto a los comicios de 2021 e introducir una dosis extra de incertidumbre en el resultado. El cambio busca revertir la baja participación observada desde el estallido social de 2019 en un país que ha vivido 13 procesos electorales en apenas 6 años. El nuevo escenario reconfigura el mapa político y pone el foco en 3 grupos clave: los jóvenes, los migrantes y los votantes apolíticos. Según expertos, quienes no solían participar tienden a preferir opciones de centro, mientras que la juventud podría inclinarse hacia posiciones más radicales, especialmente de derecha. En este sector compiten figuras como José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, frente a la conservadora Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional. En el bloque progresista, la exministra Janet Jara lidera sin competencia significativa en la izquierda. Otro factor determinante será el voto migrante,
en un contexto donde la inmigración y la seguridad han dominado la campaña. Con comunidades provenientes principalmente de Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, el sufragio extranjero podría inclinar la balanza en un escenario de alta volatilidad. Analistas advierten que estos votantes podrían optar por la derecha en busca de estabilidad económica y seguridad, pese a las posturas restrictivas de esos partidos. Así, Chile se adentra en una jornada electoral inédita y de pronóstico incierto, en la que más de la mitad del electorado votará por obligación y muchos por primera vez. Con ese antecedente, se estima que 10% de la población chilena es migrante y dentro de ella hay un gran componente de venezolanos. ¿En verdad puede eso dirimir los finalistas de esta primera vuelta y usted descarta en verdad que nadie gane en primera? Sí, yo descarto que nadie gane en primera. Me parece que definitivamente vamos a ir a balotaje por cómo está la intención del voto actualmente. Como usted ya dijo, Jara más o menos como entre el 28 y Kast entre el 22, porque están como también bastante parejos, y los siguientes que tienen entre 15 y 11, que también son unos porcentajes interesantes. Con esa composición del electorado, justo sobre eso, ¿es creíble que cualquiera de los tres de derecha que pase logre los votos mayoritarios de los otros dos en el balotaje? Depende, y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes de la elección, porque, por ejemplo, si lo vemos a Kast ha trabajado su campaña un poco ya para poder atraer este voto de centro, que tal vez lo tiene mucho más fácil por cómo es esta opción más moderada, Matei, y en cambio Kaiser no, por ser más radical. Pero si pensamos en que tenemos el voto obligatorio y que, como decía en el video, casi el doble, o sea, se va a duplicar la cantidad de electores, generalmente los que no han ido a votar forman parte de jóvenes, trabajadores informales y votantes rurales. Vemos como a nivel global la votación rural generalmente está apoyando a la extrema derecha. Pero también vimos en el debate, ¿no?, un poco de, no de amistad, sino como de complicidad, digamos, de complicidad, sí, o quiso ser como una complicidad entre Kaiser y Matei. Ya. Y un poco en contra de Kast, que podríamos ver por ahí que tal vez si llega alguno de ellos, entonces van a apoyarse entre los votos más que a Kast. Veamos ahora cómo lo ve desde Chile Andrea Rivera, quien es chilena, de 51 años, periodista y licenciada en Comunicación Social, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Andrés Bello, y un diplomado de Comunicación Corporativa por la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero sobre todo periodista y conductora en Tele 13 Radio, del grupo de Canal 13. Andrea Rivera, gracias por recibirnos y abrir un paréntesis en este fin de semana tan agitado. La primera cuestión que me desconcierta es entender por qué, si Boric tiene una aprobación tan baja, 31, 32%, su candidata tiene una votación tan alta en las preferencias, 25, 28%, según las mediciones, frente a sus rivales que tienen 3, 5, 10 menos. ¿Cómo explicar esta contradicción? Un presidente rechazado en su mayoría, con su candidata aprobada por la mayoría hasta ahora. Hola Carlos, un saludo desde Santiago de Chile, a puertas de lo que van a ser las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre. Fíjate que las cifras no son tan contradictorias. Tú hablas de un 30, de un 27% más o menos que tiene la candidata oficialista Janet Jara, una cifra muy similar de aprobación que tiene el presidente Gabriel Boric, a puertas también de terminar su mandato en marzo del próximo año. ¿Por qué digo que no son tan contradictorias? Porque básicamente este es el porcentaje del electorado cautivo, el fiel al presidente Gabriel Boric y que representa a la centro izquierda de nuestro país, y que por lo tanto es la misma que está apoyando a la candidata Janet Jara. Quizás uno de los elementos a analizar de este favoritismo hasta ahora en los últimos sondeos de opinión pública en nuestro país tiene relación con dos factores.
Uno, el personal en términos de empatía, la cercanía que tiene Janet Jara, y el otro desde el punto de vista político, porque en las últimas semanas, para poder captar aquellos votos que son indecisos o quizás están mucho más al centro de la política en nuestro país, la candidata oficialista ha dicho que ella está dispuesta a suspender su militancia en el Partido Comunista, porque, según sus propias palabras, ella va a ser la candidata de todos los chilenos y por lo tanto ahí en donde está buscando ella buscar y capturar este voto indeciso de cara a las elecciones del día domingo. Andrea Rivera, el segundo tema para nosotros fascinante acá es que estamos a punto de una constituyente, si gana el sí el domingo, como ustedes tuvieron allá, creo que le llamaron Asamblea Constitucional, finalmente rechazada en su producto de constitución por una serie de novelerías, aberraciones, cosas extremas, muchas inspiradas en la constitución del Ecuador, derecho a la naturaleza, justicia indígena con otra jurisdicción, en fin. ¿Qué ha hecho que ya no sea esa prioridad de cambio institucional lo que prevalece en Chile, sino control, orden e inseguridad? Es correcto el análisis que haces, Carlos, porque después del fracaso de 2 procesos constituyentes en nuestro país, sin duda que el escribir o el tener una nueva constitución en nuestro país ha quedado de lado por parte de la ciudadanía. Sigue siendo algo muy presente en muchos sectores políticos y también en la propia ciudadanía, pero el tema de la migración, el tema de la llegada del crimen organizado a nuestro país son temas que preocupan. Y sin duda que estas elecciones presidenciales han estado precisamente cruzadas por esos temas: migración, seguridad y también crecimiento económico. Y es ahí en donde precisamente los candidatos presidenciales están poniendo todas sus fichas, como decimos nosotros en nuestro país, con propuestas que tienen como, por ejemplo, poder terminar con la migración irregular en nuestro país, fortalecer las fronteras y al mismo tiempo llevar adelante un proceso de crecimiento económico que dé mayor estabilidad a las personas, porque eso es lo que hoy precisamente buscan los chilenos: mayor seguridad, el poder salir a las calles de manera tranquila, no tener que enfrentarse a hechos como los que hemos visto recientemente de secuestro extorsivo, fenómenos delictuales que en nuestro país no existían y que han llegado de la mano precisamente de la migración irregular proveniente desde Venezuela principalmente y también desde Colombia. Y eso básicamente es lo que hoy día está preocupando a los chilenos. Más allá de una nueva constitución, lo que hoy quieren es tener mayor seguridad, mayor acceso a la educación, mayor acceso a la salud y por supuesto también mayor acceso a empleos y mejor condición y crecimiento económico para el país. No olviden la maldición de Diosdado Cabello hace algunos años en Venezuela. Dijo a quienes ellos mandarían a recorrer Latinoamérica y no para liberarla precisamente. Ya vieron hasta dónde llegó el tren del agua. Chicago en Estados Unidos. Chicago en Estados Unidos. Nada menos que eso. Cuando volvamos, un tema del que hablábamos en la pausa con la doctora Ingrid Ríos, que a su juicio, después de Pinochet, Chile no ha tenido ni una extrema izquierda ni una extrema derecha en el poder. Chile nos ha mostrado los errores de la izquierda al irse a los extremos hasta provocar un golpe militar hace 45 años y desperdiciar hace 3 la opción de una mejor constitución, yéndose a los extremos otra vez. Aquí estamos a tiempo de aprender la lección. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hi ho, it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. We heard the rooster crow. All dressed and fit, full speed ahead. Hi ho, hi ho. A splendid day to say That's you! Oh my, didn't I? Why, thank you. Do you know what I'm allergic to? This orange chocolate chunks. Why don't you shut it, Grumps?
Te voy a contar un hack infaltable cuando necesites hacer una transferencia rapidísimo. Se llama WIP. Solo necesitas el número de la persona a transferir. Listo, así wipeas. Entras a la app 24 móvil de Banco Bolivariano, escoges transferir, seleccionas WIP e ingresas el número de la persona que va a recibir el dinero. Listo, transfieres en segundos. Wipear es así de fácil. Pruébalo en tu próxima transferencia. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos salimos por Macro Digital. Nos pone también en España a través de Hispasat, que una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, allá cerca de 15,000 en Estados Unidos. Hogares se conectan, aparte de todos los otros medios que les dije todas las noches. En el Ecuador, Macro Digital sale en 18 provincias y en Perú y en Colombia también, no en Chile todavía. Tema del que estamos tratando. ¿Cómo es esto de que después de que se fue Pinochet no ha habido izquierda radical en el gobierno ni derecha radical tampoco? ¿No es extrema izquierda Boric? ¿No fue extrema derecha Piñera? No, si vemos el discurso, si vemos la gestión en el gobierno, también el legado que han dejado, ninguno de los dos ha sido de extrema, ni derecha ni izquierda. Y yo creo que es que el peso de la dictadura sigue pesando, valga la redundancia, sigue estando muy presente en Chile. O sea, hasta en las generaciones nuevas, hasta en las generaciones actuales. ¿En qué sentido pesa esa recordación, evocación de los 19 años de Pinochet? Pesa en la relación que tienen, por ejemplo, con lo militar, en la parte ideológica, en sus prácticas políticas también. O sea, es algo que hasta lo vemos en la cotidianidad. ¿Hay una asociación de los militares con la represión, con el fascismo? Totalmente. Bueno, yo que vivía ¿Y se la trasladan a los carabineros también? Y es, en algunos sentidos, sí. Y en algunos todavía grupos, no en todos, no es que haya un rechazo general a los carabineros, pero todavía hay esa asociación de los carabineros un poco a la dictadura, ¿ya? Y además, a la vez, también luego en el estallido social, pues vimos que nuevamente hubo represión, ¿no? A las protestas. Le tocó a Piñera el estallido social, ¿verdad? A Piñera el estallido social. Podemos estar de acuerdo o no, pero de todas maneras fue un contexto de violencia de ambos Bachelet lados. fue más moderada que Boric. Bachelet fue más moderada que Boric, porque además Bachelet desde el comienzo se sitúa como socialdemócrata también. Entonces sí fue más abarcativa y más amplia. Boric igual sí se sitúa como en una izquierda, ¿no? Una izquierda ¿Y por qué radical. un extraordinario presidente como Ricardo Lagos no convoca las tendencias ahora, que fue casi el equilibrio perfecto entre una y otra extrema? Bueno, yo siento porque sí estamos viviendo en América Latina y en el mundo un contexto de polarización. Y Aylwin tampoco, por lo tanto, en esa época. Patricio Aylwin tampoco. Exacto, sí, Aylwin. Ahora todo es entonces blanco y negro. Y ahora está un poco blanco y negro, a pesar de que yo creo que, y sobre todo por los nuevos votantes, los votantes pueden irse por el centro. Pienso que algo que nos deja también de aprendizaje, lo que pasó con la Asamblea, es que los chilenos no están buscando una radicalización. Porque como usted dijo, el proyecto de la constituyente sí era un proyecto muy de izquierda.
¿ya? Y ese proyecto fue rechazado. O sea, los chilenos han aprendido la lección del costo de los extremos. Podríamos argumentar que sí, hay que ver ahora qué pasa en la elección. Ok. A propósito de eso, le pregunto a Andrea Bernal, periodista ecuatoriana, quien felizmente vuelve a la televisión de opinión del Ecuador este lunes a partir de las 22:30 en Teleamazonas, un programa que se llama De Lunes a Lunes. Con su vasta experiencia de más de 20 años de cobertura internacional en NTN 24, RCN, Chile, Colombia principalmente, ¿qué representa esta izquierda distinta? Estamos hablando aquí, ha sido Boric en América Latina, con posiciones tan singulares como desde el principio rechazar a Maduro y por otro lado impulsar una constituyente que finalmente produjo una constitución radical a la cual los chilenos le dijeron no. Hola Carlos, gracias por tu invitación. Diría que ha representado una izquierda moderna, una izquierda joven, que ha sabido mirar el país, su país, Chile y el continente de otra manera, abriéndose a poder conversar con todos, pero también profundamente democrática. Y en eso lo que tú dices, pudiendo condenar desde todos los ángulos a las dictaduras de Nicaragua, a la dictadura de Venezuela, a la de Cuba, pero también sin importar de dónde viniera, si era de izquierda o de derecha, siendo fuerte también con esas derechas radicales del continente. Me parece que también ha tenido esa bandera de respeto hacia la diversidad política, hacia la pluralidad política y una vocación además de representar a muchas minorías. Es recordemos, una representación además de múltiples izquierdas, porque ahí donde estaba Boric y lo que él ha representado ha sido la socialdemócrata, los socialistas, el comunismo, las feministas, hay realmente para todos los gustos, los ambientalistas de todos esos. Así que creo que ha sido, en dos palabras, una izquierda moderna y profundamente democrática. Hablemos ahora de la otra tendencia, Andrea. Hay realmente para todos los gustos, dice, y coincido, por eso sonreía. La derecha va dividida, pero ¿representa esa derecha una tendencia moderna que está de vuelta en América Latina? No creo que podría llamarse una derecha moderna, porque mira los candidatos. El que puntea en las encuestas de la derecha, José Antonio Kast del Partido Republicano, considerado de extrema derecha, va su tercer intento por ser presidente. Está Evelyn Matei de la coalición Chile Vamos, centro derecha tradicional, y hay un nombre que no nos podemos olvidar y que tenemos que tenerlo en el radar. Hablamos de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, muchos lo comparan con Javier Milei, el presidente de Argentina, que se ubica incluso más a la derecha de Kast. Así que no sé si podemos hablar de una derecha moderna, cuando incluso ninguno quiso ir a una primaria para sacar un candidato único de derecha. Entonces se fueron los tres directos que van a luchar esta primera vuelta, perdón, con la candidata comunista, la señora Jara, que fue exministra de Boric. Así que la derecha se juega sus cartas sin duda alguna, pero también su nerviosismo de ver si al final dicen que habrá una segunda vuelta, realmente Chile vuelve a la derecha o decide mantenerse en una izquierda, incluso más izquierda que esa izquierda moderna que la que hablamos en la primera pregunta de Boric. Gracias, Andrea. Bienvenida de paso de vuelta a la televisión de opinión en el Ecuador. Estás subiendo muy alta la vara y eso va a mejorar el nivel de competencia. Gracias de verdad. Como uno de los actores de opinión aquí, y uno de los conocedores muy de cerca de tu extraordinario trabajo. Cuando volvamos de vuelta con Ingrid Ríos Rivera, tras lo analizado, ¿qué esperar el domingo? Chile nos ha mostrado los errores de la izquierda al irse a los extremos hasta provocar un golpe militar hace 45 años y desperdiciar hace 3 la opción de una mejor constitución, yéndose a los extremos otra vez. Aquí estamos a tiempo de aprender la lección. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hace más de 20 años nació una meta.
Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35.000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hi-ho, it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. Hi-ho, 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 hi-ho. We heard the rooster crow. All dressed and fit, full speed ahead. Hi-ho, hi-ho. A splendid day to say That's you! Oh my! Isn't I? Why, thank you. You know what I'm allergic to? This orange chocolate chunks. Why don't you shut it, Grumps? Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone al aire una hora antes, 21 horas, es el único autorizado oficialmente para hacer aquello, además de la hora usual en que el programa se sube a todas las demás plataformas, medios, radios y sitios habidos y por haber, porque la verdad, estamos casi en todas partes. Menos mal no en todas partes, porque entonces nos asociarían con otra cosa. El programa se graba en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Desde el otro estudio, el domingo vamos a estar en vivo a las 22 horas. Una cosa me llama la atención en el riesgo que corre la derecha dividiéndose de la manera en que lo está haciendo, confiado en que el 25% de uno, el 21 o 20% de otro y el 10% de otra convergerán en la segunda vuelta subestimando a la candidata Jara, y el sentir que usted ha analizado que hay en otros chilenos. ¿Cómo explicar ese exceso de confianza, esa vanidad, si se quiere, esa irresponsabilidad? Yo pienso que hay tal vez una lectura incorrecta de la gestión del gobierno de Boric y que eso se traspasa a la elección con la candidata Jara. O sea, creo que la derecha está leyendo que el gobierno de Boric en general, bueno, a ver, la aprobación es muy baja, ¿no? Él sale con una aprobación del 38%, es decir, sí es baja, pero también, y como decía nuestra invitada, ha sido un gobierno que, como ya dije, supo leer el contexto y que si bien no pierde sus bases ideológicas, no fue una gestión ideologizada. Ideologizada, exacto. O sea, como que a mí también me parece de lejos que ha sido un buen gobierno. Exacto. Entonces, eso es lo que se traspasa y a pesar de que tiene un techo, ¿no? El techo de 30%, que es el que ahora está cubriendo ya Janet Jara, deja una gestión que es buena y entonces catapulta. Lo primero que hizo bien fue dejar de comportarse como activista y empezar a comportarse como estadista. Como administrador, exacto. Otra cosa, ¿qué otras cosas son relevantes de lo que hizo Boric? Dos cosas puntuales que justo les hablábamos en los cortes, la parte de las pensiones, de las jubilaciones, que es una de las cosas, además de la educación cuando fue el estallido, y lo que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, la jornada laboral. Y justamente son cosas que han tenido directamente que ver con el Ministerio del Trabajo en el que estaba Janet Jara. Bajar la jornada laboral de 44 a 40 horas. A 40 horas, exacto. ¿Por qué eso se considera un avance social? Porque estamos también ahí hablando de ideologías, ¿no? Viendo un Chile, digamos, capitalista, de derecha, una jornada de 45 horas semanales, de estar
todo el día en el trabajo y de dejar de lado, que fue uno de los factores más importantes del estallido social, la calidad de vida para todos los sectores. Es decir, la parte también de justicia social. ¿Y qué hizo Boric? ¿O cómo entender lo que hizo? Para que el colapso de las AFPs, cuando llegó el momento de que se jubilaran los que se acogieron a ese régimen, no fuera un estallido social muy grave. Bueno, yo creo que en ese sentido supo negociar y supo también nuevamente poder, no aliarse, pero poder dialogar y establecer puentes con los distintos sectores, también con los empresarios. Es decir, siendo un gobierno de izquierda, no es que se blindó y se cerró, sino que supo negociar cuando le tocó con la parte empresarial, que es clave en la parte de las jubilaciones, de las pensiones, etc. Conclusión. Chile nunca más tendrá un Pinochet y nunca más tendrá un Salvador Allende. No, yo no diría, o sea, yo no diría nunca más, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Estamos en un momento de polarización y imaginémonos si llega a ganar Kaiser. Kaiser es, o sea, en base a sus declaraciones y al discurso, su discurso es muy fuerte. Sí. No me atrevería a decir que va a venir otro Pinochet. Recuerda algunas de las cosas que ha dicho, que no hemos repasado aquí, para que la gente entienda a qué se refiere, porque su discurso es muy fuerte. Todo lo de los indultos, que en temas de seguridad va a votar a los carabineros y a los militares a la calle, y claro, y eso... Que va a indultar a todos los presos militares y carabineros del 2019, y desde la dictadura antes inclusive, los que fueron procesados por violaciones y tortura a los derechos humanos en la época de Pinochet. Que todavía se está peleando desde el lado de los derechos humanos. Entonces sí es un discurso muy fuerte, que si bien parece que en ciertos grupos está teniendo aceptación, igual yo creo que es riesgoso y que sí asusta todavía a la población chilena. Pero luego tenemos un discurso más moderado de derecha que representa en definitiva a una parte de la población y que puede ser un discurso ganador el día, bueno, en la segunda vuelta electoral. Yo creo que estamos en incertidumbre. Le dejo planteada la pregunta que quisiera que me absuelva cuando volvamos. Usted que estudió y vive en Chile, ¿en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos los ecuatorianos de los chilenos? Chile nos ha mostrado los errores de la izquierda al irse a los extremos hasta provocar un golpe militar hace 45 años y desperdiciar hace 3 la opción de una mejor constitución, yéndose a los extremos otra vez. Aquí estamos a tiempo de aprender la lección. Rise and shine and stay in line. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. We heard the rooster crow. All dressed and fit, full speed ahead. Hi ho, hi ho. A splendid day to say That's you. Oh my. Isn't I hate you? You know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it, Grumps? Te voy a contar un hack infaltable cuando necesites hacer una transferencia rapidísimo. Se llama WIP. Solo necesitas el número de la persona a transferir. Listo, así wipeas. Entras a la app 24 móvil de Banco Bolivariano, escoges transferir, seleccionas WIP e ingresas el número de la persona que va a recibir el dinero. Listo, transfieres en segundos. Wipear es así de fácil. Pruébalo en tu próxima transferencia. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35.000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Ahí
Vera a su manera, crítico e independiente. Más que una pregunta, dejé planteada una curiosidad para la doctora Ingrid Ríos en la parte anterior. Y se la reitero. Tras toda su experiencia, estudios allá, vivencias, etcétera, ¿en qué diferimos, en qué nos parecemos chilenos y ecuatorianos? Bueno, voy a comenzar por lo que nos parecemos. Somos latinoamericanos y lamentablemente tenemos un contexto, una historia dura que compartimos y además unas sociedades profundamente complejas, con problemas estructurales, desigualdades y tanto la chilena como la ecuatoriana clasistas, yo creo. Y en cambio, en lo que nos diferimos, hablando de las elecciones, en Chile me parece que hay una madurez política. Ajá. ¿Ya? Y eso se ha notado desde la vuelta a la democracia en los diferentes gobiernos, en el gobierno de Lagos, en el gobierno de Bachelet, a pesar de que los gobiernos de Piñera pasaron un poco más low profile, y ahora el gobierno de Boric, y yo creo que también va a ser decisivo en la elección del domingo y el nuevo gobierno que viene en esta. Qué interesante definición. ¿Qué es madurez política a su juicio y cómo se expresa en Chile? Por un lado, por la capacidad de ir a votar y votar por un candidato que lo represente, no únicamente en términos del performance, del entertainment, de lo coyuntural, sino también de la ideología. Y no estoy hablando de una ideología de izquierda o de derecha, Ajá. sino de representación de ideas y de valores. ¿Ya? ¿Y por otro? Y por otro también poder en los diferentes gobiernos, y regresamos a la idea de que no ha habido un gobierno de extrema izquierda Ajá. y un gobierno de extrema Ajá. derecha, de poder leer el contexto y poder balancearse y tratar, ya, si no de gobernar y caerle bien a todos, poder hacer un gobierno medianamente una gestión buena, homogénea. Ojalá aprendamos. ¿Usted cree? Yo creo que nos falta, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Hay que seguir teniendo fe, sobre todo ahora que también nosotros estamos de cara al proceso electoral. Por eso su invitación hoy y por eso su testimonio ha sido tan importante y orientador, doctora. Mil gracias. Gracias a ustedes. Por eso pongamos la atención a Chile el domingo. No se pierdan ver a su manera a las 22 horas, será en vivo. Hablaremos de este tema también, aunque no en detalle, y analizaremos en qué queda la próxima semana. Pero como corolario de todo lo conversado, quiero destacar lo mencionado por la doctora Ingrid Ríos en esta última parte. La madurez política que ha demostrado el pueblo chileno después de vivir dos gobiernos de distintos extremos. El de Salvador Allende, que siendo socialista se decantó totalmente por la Revolución Cubana, invitando 70 días a Fidel Castro a reconocer y a recorrer todo el país en Chile, algo insólito e inédito, luego de haber asegurado que no se iría al un extremo, lo cual motivó un golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos, que llevó a otro extremo casi 2 décadas. Una herida que nunca se cerrará en la sociedad chilena, nunca. Así como aquí seguimos hablando todavía de García Moreno, de Eloy Alfaro, de Febres Cordero, de Correa, eso nunca se cerrará en Chile. Lo importante no es tanto que se cierre, y mucho peor que se olvide, sino que se aprenda. Y aparentemente, por lo que nos cuenta nuestra invitada, los chilenos han aprendido. Nada de extremos. Aquí tengamos eso claro. Nada de extremos. Y con ese ejemplo y esa lección, pensemos bien el próximo domingo, porque dos países distintos, aunque muy hermanados, tenemos un destino común que decidimos el domingo 16. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow!
Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo.